Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Foxboro Salts, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Prólogo. 0. Ven a mí, le llamó la voz profunda y gutural de la bestia. El charco poco profundo de líquido rojo viscoso salpicó bajo sus pies mientras el shinobi se acercaba sin pensar. El eco de silencio en la cámara se vio empañado por el ocasional estallido del líquido volátil al estallar, acompañado por la respiración profunda sobrenatural de la gran bestia que tenía delante. Había una mirada vidriosa en los ojos del rubio cuando el líquido se arremolinaba debajo de él, envolviendo zarcillos alrededor de la mitad inferior de su cuerpo. Lo empujó hacia arriba, nivelado con el centro del sello. Ahora, arranca el sello. Naruto temblorosamente extendió su brazo hacia adelante. Sus dedos estaban en la parte inferior del sello, listos para sacarlo, pero luchó consigo mismo. Finalmente, dejó caer su brazo, solo para sentir una mano apretada alrededor de su muñeca. Finalmente fue sacado de su estado de trance cuando sintió que un cuerpo se lo llevaba. Aterrizó bruscamente, a pesar de que la piscina poco profunda del agua ahora azul clara ablandaba su aterrizaje. Sacudiendo la cabeza, Naruto sintió que se restauraba la claridad. De repente, una mano se acercó a él. La misteriosa figura se rió. Instintivamente, Naruto se acercó para tomar la mano que le ofrecía. Incluso a través del pequeño velo de neblina en la habitación tenuemente iluminada, no le tomó mucho a Naruto reconocer al hombre frente a él. ¿Yondaime, Hokage? Naruto exhaló silenciosamente asombrado mientras miraba al cuarto con ojos muy abiertos y temblorosos. ¿Tú? La repentina aparición del cuarto fue suficiente para que Naruto ignorara el profundo y amenazador gruñido de su prisionero. Minato sonrió, y cuando habló, su voz tenía un sentido de orgullo y esperanza. Naruto. 0. Kurama gruñó en voz baja. Había pequeñas palabras para describir la animosidad primordial que emanaba del enfurecido Biju. Se destrozó en los pequeños confines de su jaula, gruñendo, burlándose y rugiendo abiertamente al cuarto en un intento de provocar que el hombre se acercara. Tal como estaban las cosas, el dúo de padre e hijo ignoró sus aullidos beligerantes mientras continuaban divagando sobre la ascendencia de su anfitrión. El cuarto se rió. Este tipo detrás de nosotros seguro que es ruidoso, ¿eh? Sus ojos se movieron notablemente con molestia por el intento casual de ignorarlo. Aún así, fue con una pequeña aprensión de las habilidades de Minato que Kurama se detuvo cuando vio al rubio mayor levantarse y chasquear los dedos en voz alta. Después de todo, este era el mismo mortal que había desafiado las convenciones y sellado la mitad de sus poderes con ese maldito sello. En un instante, ambos se fueron. Yondaime. Kurama golpeó su cabeza contra los barrotes de la jaula, mostrando sus colmillos donde el dúo había estado originalmente. Tener la libertad tan cerca de su alcance, solo para que el cuarto la arrancara una vez más, era agonizante. Se calmó en silencio para frenar su frustración, saboreando cualquier plan de venganza a medias que se le ocurriera. Siguió un gruñido de disgusto. Reducirse a fantasear era lamentable. Sin una pequeña cantidad de molestia, Kurama empujó a medias las barras por última vez antes de soltar un bufido de disgusto. A pesar de conocer la inutilidad de sus acciones, era la salida más accesible para toda su ira y frustración. El mismo símbolo que representa la manifestación física del obstáculo a su camino de libertad. Se escondió más en las sombras, apoyando la cabeza sobre sus patas mientras continuaba mirando fuera de la jaula. Era el mismo escenario insulso que se burlaba de él en todos los años de estar confinado a un anfitrión. El niño miserablemente optimista, su madre miserablemente optimista, y por no hablar de su abuela. Instintivamente lanzó otro gruñido ante el pensamiento, su boca se curvó mientras lo hacía. Al final, todo lo que Kurama podía hacer era esperar. Llegaría el momento en que el niño volvería a recurrir a su poder, clamando por poner fin a su sufrimiento como lo había hecho tantas veces. Obtendría fácilmente, y en el proceso, obtendría su libertad a cambio. Solo podía esperar que la próxima vez que surgiera tal oportunidad, el cuarto no volviera a aparecer. Kurama sonrió con colmillos. Al final, todo lo que tuvo fue tiempo. 0. La ágil niña irrumpió en la sala del consejo del castillo real del reino de Edolas. Con cada paso que daba, las orejas de perro caídas, unidas al extraño accesorio para la cabeza que llevaba, rebotaban detrás de ella. Las peculiares payasadas atrajeron la atención absorta de todos los ocupantes de la habitación.
Continuó haciendo un bucle alrededor de la gran mesa antes de detenerse al pie de ella, frente al propio rey de Édolas. El rey Fausto, por su parte, frunció el ceño, dando un saludo agudo, y sin una pizca de miedo o nerviosismo frente al hombre más poderoso de Édolas, gritó clara y en voz alta: Su Majestad, mis disculpas por la interrupción, pero el Departamento de Investigación y Desarrollo Mágico tiene una urgencia. Mensaje para informar. Fausto miró críticamente a la niña, molesto por su descaro. Después de todo, había pedido que no lo molestaran durante una reunión tan importante con respecto a la nueva medida para prohibir los gremios y magos en el reino. El hombre arrugado enarcó una ceja. «Qué chica tan atrevida para interrumpir una reunión que yo había ordenado específicamente que no fuera molestada», dijo. «¿Eres?» Hizo una mueca antes de dar vueltas alrededor de la mesa una vez más, pequeñas nubes de polvo arrastrándose detrás de sus pies. Se detuvo en el lugar exacto en el que había estado antes, con las mejillas enrojecidas, pero hizo poco para cubrir las manchas marrones que parecían marcas de nacimiento justo debajo de sus ojos. «Coco, Su Majestad, un mensajero del Departamento de Comunicaciones». A la derecha inmediata del rey, Sugar Boy, el recientemente ascendido capitán de la cuarta división de guerra mágica, miró a la niña con diversión. «Debe ser nuevo aquí, ¿eh?» Sus ojos bajaron hasta sus pies descalzos, lo que provocó una pequeña risa del capitán de aspecto excéntrico. Coco asintió bruscamente, volviéndose a su izquierda como si se preparara para correr, pero una mirada aguda de Fausto la detuvo en seco. ¿El mensaje? Coco tragó saliva y se puso firme. La división Anima ha informado de una anomalía con respecto a la actividad mágica de la puerta interdimensional. Parecía insegura, frunciendo el ceño ante el informe que tenía en la mano. El jefe Viro mencionó que la anomalía estaba relacionada con el evento. No se indica aquí a qué implica ese evento, pero se ha señalado que... Sus palabras murieron en su boca cuando Viro, el jefe de Estado Mayor del Rey, entró cojeando en la sala del consejo. El hombre calvo y fornido, parecido a un duende, tenía una sonrisa extrañamente aturdida, que lo hacía lucir aún más diabólico, considerando que sus cejas parecían cuernos. Viro miró a los ojos al rey Fausto. «Está confirmado», dijo. «Lo hemos encontrado de nuevo». Los ojos de Fausto se agrandaron en estado de shock. «Fue posible». «Vete», dijo Fausto. Sugar Boy, descontento con la abrupta conclusión de la reunión, se puso de pie, inclinándose con las manos presionadas contra la mesa. «Su Majestad, debemos insistir en que...» Faust se acarició la barba como si estuviera aturdido, sin siquiera mirar a Sugar Boy mientras seguía mirando a lo lejos. «Se han establecido las bases de la nueva ley. Hemos demostrado que el reino de Édolas no tolerará la existencia de gremios y magos fuera del ejército real. La erradicación de gremios oscuros que se atrevan a amenazar la paz de nuestro reino continuará según lo planeado. El gremio oscuro anteriormente conocido como la Mía Escale se ha convertido en un excelente ejemplo para otros si continúan mostrando resistencia frente a nuestro poder. Pero, las divisiones 1 a 4 formarán el grueso de nuestras fuerzas con Panther Lily a la cabeza de la operación». Faust miró a la gran criatura parecida a una pantera, a lo que Panther Lily regresó con un firme asentimiento. «Los informes sobre el progreso general de la operación se presentarán durante nuestras reuniones semanales». «Eso es todo», dijo el hombre arrugado. Faust miró a los ocupantes de la habitación, prometiendo una dura retribución en caso de que siquiera pensaran en refutar su declaración. Había poca necesidad de hacerlo, ya que fue recibido con un mar de rostros que asentían con la cabeza. Le ofrecieron sus saludos habituales antes de salir rápidamente de la sala. El pequeño número consistía en asesores especiales, asistentes y capitanes del ejército real. En primer lugar, Panther Lily fue el primero en salir de la habitación. Era como si su rostro estuviera atascado en un ceño perpetuo, al igual que el aura de mal humor que rodeaba su ser. Sugar Boy, por otro lado, levantó su barbilla hendida bastante impresionante mientras se dirigía hacia la salida, pero no antes de lanzar una burla desdeñosa a Coco, la chica mensajera parecida a un cachorro, como si la culpara por terminar la reunión tan abruptamente. Faust vio como Viro cerraba la puerta de la sala del consejo después de que el último de los miembros del consejo se hubiera marchado. «¿Es verdad?», preguntó. «¿Se ha localizado la fuente?» «Los técnicos mágicos han podido identificar los orígenes de la fuente. Es como lo hemos imaginado, Su Majestad». El rey de Édolas se desplomó en su trono, quitándose lentamente la corona de la cabeza mientras trataba de procesar las ramificaciones de este nuevo descubrimiento. «Una dimensión completamente nueva», dijo Fausto, masajeando distraídamente sus sienes. «Es posible».
Uno nunca debe subestimar la voluntad de la magia, Su Majestad. Es lógico suponer que con este nuevo descubrimiento podría haber cientos, incluso miles, de dimensiones paralelas distintas de las que hemos descubierto. Las posibilidades son infinitas. Sin duda también lo harían los recursos. Fausto se puso rígido. ¿Qué hay del anima? ¿Es compatible para ser utilizado con esta nueva dimensión? Una sonrisa maliciosa fue su única respuesta. Nuestros técnicos están en el proceso de cargar la máquina mientras hablamos. Los preparativos llegarán a su fin dentro de un día. No pasará mucho tiempo. Excelente, excelente. Fausto se puso de pie y soltó una risa estruendosa. ¿Te imaginas, Viro? Una dimensión completamente nueva a nuestra disposición. Nuestro reino finalmente tendrá una eternidad de magia a nuestro alcance. Una pequeña tos lo interrumpió. Faust miró a Viro con una ceja levantada, indicando silenciosamente a su jefe de Estado Mayor que continuara. Eso, Su Majestad, considerando la magnitud de esta fuente solamente, podríamos alimentar nuestro reino durante décadas, ¿por qué incluso siglos al final? Sin embargo, el hombre parecido a un duende jugueteó con sus manos, no hemos podido detectar cualquier otro indicio de actividad mágica a diferencia de Heartland. Viro miró al suelo mientras hablaba, sin querer enfrentarse a él por miedo a represalias. Fausto emitió un zumbido evasivo. Le dio la espalda a Viro, su atención se centró en las grandes ventanas de arco redondo que daban a la capital real. Había sido el trabajo de su vida. Si bien su padre y su abuelo antes que él habían sentado las bases de este magnífico testimonio de su reinado, fue él quien fue responsable de marcar el comienzo de esta edad de oro. El anima fue un regalo del cielo, suyo para ser exactos. Que así sea, fue su brusca respuesta. Debemos asegurarnos de capturar esta fuente de magia en la nueva dimensión. Será vital para nuestros planes inmediatos. Para Dorma, susurró la última parte casi con reverencia. Después de todo, todavía tenemos que lidiar con Heartland. Pero, ¿no sería prudente continuar monitoreando esta nueva dimensión en busca de repeticiones de estas anormalidades incidentales? Como desee, Su Majestad. Sería prudente no fallarme, Viro. De lo contrario, Fausto se calló, dejando la amenaza de fracaso que se avecinaba sobre su cabeza sin aclarar. El fracaso nunca fue una opción para empezar. Los hombros de Viro estaban hundidos, como si estuviera tratando de parecer más pequeño. Su jefe de personal normalmente reservado estaba extrañamente nervioso. Bien. Fausto sonrió con frialdad y ahuyentó a Viro con la mano. Excelente, Viro. Puedes dejarme en paz. Debemos prepararnos para la siguiente fase, y tu papel en esta empresa es crucial. No te mantendré alejado de tu trabajo. Viro le hizo el saludo habitual. Por supuesto, Su Majestad. Oh, sí, había trabajo por hacer. 0. En lo profundo del bosque que rodea a Konoha, Kakashi esperó pacientemente a que su alumno terminara, asegurándose de no inmiscuirse en su privacidad. Desde su punto de vista en la cima del árbol, tenía una vista de pájaro de su entorno, pero su atención estaba fija en la pequeña ceremonia que Naruto estaba preparando para uno de los difuntos Sannin. Naruto esculpió el trazo final en la lápida que sería el monumento a su difunto maestro. Sopló un gran suspiro sobre la roca antes de quitar el polvo y la suciedad diminuta de la lápida. Volviendo a guardar su cuna y en su bolsa de armas, tomó el ramo de flores de papel que había recibido de Konan y lo colocó delante de la lápida. Junto a ella estaba la copia del primer libro que Jiraiya había escrito. Kakashi esbozó una pequeña sonrisa mientras admiraba la obra de su alumno, medio impresionado de que Naruto hubiera sido capaz de inventar algo tan simple pero con un símbolo tan grande para Jiraiya. Aplaudiendo e inclinando la cabeza en señal de respeto, Naruto ofreció una breve y silenciosa oración en recuerdo. Cuando Naruto se puso de pie, juntó las manos y se estiró, suspirando con fuerza. El hijo de su mentor se frotó el cuello mientras se volvía y se alejaba del monumento, bostezando. Kakashi lo siguió desde la distancia mientras Naruto comenzaba su camino de regreso a la aldea. El rubio estaba claramente exhausto. Ni siquiera pudo dar unos pasos más antes de que el mero acto de caminar ya fuera demasiado agotador para él. Naruto tenía las manos en la cabeza, agarrándolas sin apretar mientras sus rasgos se torcían en una mueca de dolor. El ex capitán Anbu había visto suficiente. Saltando de la rama del árbol, Kakashi aterrizó suavemente frente a Naruto y dobló las piernas para amortiguar la caída de su alumno. Kakashi giró la cabeza y le dio a su alumno una sonrisa. Buen trabajo, Naruto. Naruto le devolvió al hombre más alto una sonrisa perezosa, sus palabras arrastrando las palabras. Oye, Kakashi-sensei. ¿De dónde vienes?
¿Cómo sabías dónde caería muerto? Un sensei siempre lo sabe, Naruto, dijo Kakashi. Solo sigue adelante y descansa. Parece que lo necesitas. Está bien. La caminata de regreso a la aldea fue acompañada por un cómodo silencio, y tanto el maestro como el alumno prefirieron disfrutar del calor de los rayos del sol y del relajante sonido de los habitantes del bosque. Kakashi continuó moviendo el peso de su estudiante de un lado a otro a lo largo del viaje antes de expresar su opinión sobre un asunto sospechoso. Ah, Naruto. Te estás volviendo más ligero. Su alumno simplemente gimió. Uf, me siento raro, sensei. Naruto levantó las manos, mirando su extrañamente intangible mano izquierda. Eso llamó la atención de Kakashi. El Jounin agarró a Naruto por su antebrazo aún tangible, examinando el fenómeno de cerca. Extendió un dedo donde habría estado la mano de Naruto, pero simplemente pasó inofensivamente. Extraño, dijo Kakashi. Espera, haz esas manos. ¿Qué diablos es esto? Inclinándose, Kakashi apoyó a su alumno contra uno de los árboles adyacentes, revelando su único ojo Sharingan mientras le daba a Naruto una breve mirada. El Sharingan no detectó ninguna interferencia externa de chakra que uno esperaría de un genjutsu. Entonces, ¿fue algún tipo de reacción al desencadenar el chakra del Kyuubi? ¿O una extraña nueva técnica de teletransportación de Uchiha no identificado? Sin ser visto por Naruto, se mordió el interior de los labios, incapaz de encontrar una razón ni una solución para el extraño acto de desaparición de su estudiante. Kakashi trató de poner sus manos sobre los hombros del rubio solo para que pasara a través de él. Naruto gritó confundido, ¿Qué debo hacer? Escúchame. El tono agudo de su voz sacó al rubio de su confusión. Era el tono que llamaba la atención y llevaba consigo la experiencia y el conocimiento que solo se obtendrían de una vida en el campo de batalla. Mantén la calma. No sabemos qué te está haciendo esto, pero es razonable suponer que se trata de alguna forma de técnica de teletransportación. No sabemos dónde o quién es la fuente, por eso es lo primero que te quiero. Lo que debe hacer es estar atento a su entorno y retirarse a un lugar seguro. Golpeó con un dedo la cabeza aún tangible de su alumno. ¿Lo entiendes? ¿Y si es Akatsuki? La mirada sombría de Kakashi no hizo nada para aliviar la ansiedad de Naruto. Corre. Tampoco sus palabras. Una vez que lo tengas claro, quiero que encuentres una manera de abrir una línea de comunicación con la aldea. Esa debería ser tu principal prioridad. Usa uno de tus sapos. La atención de Kakashi se dirigió de repente al fuerte estruendo del trueno y la acumulación de nubes oscuras en el cielo. La forma antinatural en que las nubes comenzaban a formar una espiral se sentía como si un puño apretado estuviera apretado alrededor de su corazón. Solo alentó su teoría de que estaba vinculado al shinobi enmascarado llamado Tobi. Sintiendo que el tiempo se estaba perdiendo, se volvió hacia Naruto, cuyos ojos estaban comenzando a caer por lo que asumió era el agotamiento de ser el punto focal de la técnica. Ese sensei logró jadear Naruto. Fue surrealista para el ex capitán Anbu presenciar tal espectáculo. Incluso sin la ayuda de su Sharingan, pudo ver una energía de color rojo oscuro mezclada con ligeros toques de azul que abandonaban el cuerpo de su estudiante mientras los zarcillos de la energía comenzaban a elevarse hacia la abertura circular en el cielo. La pequeña forma de Katsuya salió del cuello de la chaqueta de Naruto. Se subió a la mano que le ofrecía Kakashi. Estoy transmitiendo los detalles a las partes relevantes, explicó la babosa. No sería prudente que ciertas facciones tuvieran esta información. Kakashi asintió distraídamente, su atención firmemente fija en el rubio. Había una sensación familiar de pavor arrastrándose por su columna vertebral. Tomando un respiro, Kakashi se armó de valor, su par de ojos desiguales ardiendo con intensidad mientras transmitía la seguridad detrás de sus palabras. Naruto, recuerde lo que tiene que hacer y nosotros haremos el resto. No abandonaremos a nuestros compañeros de equipo a sus destinos. Nos vamos a traer de vuelta. Naruto trató de sonreír, pero el acto se sintió a medias. Será mejor que... Incluso con todos sus años de experiencia en el campo de batalla, Kakashi no pudo detener la brusca inhalación cuando el último mechón visible de cabello rubio desapareció ante sus ojos. Los zarcillos restantes de energía que antes flotaban alrededor de la persona de Naruto ahora se dirigían hacia la abertura en el cielo. Tan rápido como sucedió, terminó. El cielo se calmó considerablemente cuando las oscuras nubes siniestras se dispersaron, restaurando el clima como había sido anteriormente. Un agradable día de verano. Kakashi se puso de pie, sintiendo la respuesta de la unidad Anbu acercándose a su ubicación.
Mientras esperaba a que llegara la unidad, tuvo que reprimir un gemido. ¿Cómo iba a explicarle la situación a Okage-sama? De mala gana gimió al recordar la condición en la que Tsunade-sama se encontraba actualmente. Borre ese pensamiento anterior. ¿Quién iba a ser el Okage interino designado? No digas que iba a ser. Maldita sea. 0-0. En una dimensión completamente diferente, un adolescente de cabello azul no tenía tales escrúpulos para contener un suspiro de cansancio y desprecio por su padre descarriado. Heyal Iscariot, o como prefería que lo llamaran bajo su alias, Mistogan, corrió hacia la última puerta de Anima que acababa de abrirse en el reino real de Edolas. No ayudó en las cosas que tuvo que atravesar una distancia considerable para llegar al bosque ubicado en el extremo oeste de la capital real. En todos los años de suprimir el Anima, Mistogan tuvo que reconocer que el considerable esfuerzo de su parte estaba empezando a desgastarlo, considerando la cantidad de pequeñas puertas Anima que habían brotado en los últimos meses. A veces, tenía que recordarse a sí mismo que no fue una cuestión de rebelión adolescente lo que lo llevó por su camino actual. Aún así, parecía que la mayoría de la aparición de Anima en Earthland fue aleatoria. De la poca información que pudo obtener de la capital, solo un pequeño porcentaje pudo identificar y extraer un ser mágico. Mistogan se estremeció al pensar en una puerta de Anima que fuera lo suficientemente poderosa como para extraer una gran concentración de energía mágica, especialmente si estaba dirigida a una de las ciudades principales. Entonces, realmente sería incapaz de reprimirlo. Solo esperaba que tal evento nunca ocurriera. Mientras Mistogan se acercaba al sitio de la puerta de Anima, extendió la mano por detrás de la espalda para preparar su bastón de mayor confianza, el que el maestro Makarov había dicho una vez que parecía un trasero de pato desde cierto ángulo en sus raras e infrecuentes visitas al gremio. No le hizo gracia. En el centro de la puerta, Mistogan golpeó su bastón contra el suelo con la fuerza suficiente para que trozos y pedazos de la tierra fueran arrancados. Produjo un gran sello mágico bajo sus pies. Comenzó a cantar furiosamente en el idioma antiguo, alimentando la magia de su bastón en el aire circundante. Había una intensidad distinta y profana en la atmósfera mientras deseaba que la puerta de Anima regresara a Earthland. Cuando la presión alcanzó su punto de inflexión, una poderosa onda de choque emanó del sello mágico debajo de él, lo que lo obligó a levantarse mientras la tremenda fuerza lo empujaba hacia atrás. Lentamente, la puerta comenzó el proceso de cerrarse a sí misma mientras las nubes oscuras comenzaban a dispersarse en el vasto cielo, volviendo una vez más a su azul tranquilo original. Mistogan había caído de rodillas, respirando profundamente. Su bastón de confianza estaba descuidadamente esparcido sobre un grupo de hierba a unos metros de él. El proceso de suprimir el Anima no fue una hazaña ordinaria. Antes, se dio cuenta de que su control y capacidad para soportar la presión y la complejidad del proceso de sellado habían aumentado a medida que envejecía. Sin duda, la experiencia que había adquirido a lo largo de los años se había atribuido a esto. Extrañamente, esta puerta en particular se sentía diferente. Nunca lo habían empujado tan cerca de su límite. Mistogan recordó el momento en que había comenzado, y su incertidumbre y falta de experiencia lo habían hecho fracasar. Al menos se sintió aliviado de haber podido suprimir esta puerta antes de perder el control. De pie, contuvo el aliento y desempolvó la suciedad que se había acumulado en sus rodillas. De vez en cuando, había deseado que alguien en algún lugar fuera realmente absorbido por el Anima, y solo por su determinación e intervención inquebrantables, dicha persona podía regresar a Earthland donde se reunirían con sus seres queridos. Mistogan miró hacia el cielo, y por primera vez en 3 años desde que comenzó a vagar por ambas dimensiones en un esfuerzo por suprimir el Anima, vio un arco iris más allá de la cordillera real de Yosemite. Él sonrió. Será mejor que dicha persona aprecie su arduo trabajo. 0-0. En su oficina en el castillo real en la capital real de la ciudad real de Edolas, Biro tenía un tic notable en su ojo derecho. Miró al mensajero masculino frente a él. ¿Qué significa esto? El jefe de Estado Mayor del Ejército Real logró exhalar a pesar de la enorme presión imaginaria que le aplastaba el pecho. ¿Qué esto significa, señor? Bueno, dijo el mensajero encapuchado. Es justo como le informé, señor. El Anima no ha podido extraer al sujeto. Tembloroso hojeó el informe en sus manos. Parece que, Anima ha sido liberada en Earthland en lugar de Edolas. Biro golpeó con las manos el escritorio, inclinándose sobre él para tomar el informe ofensivo del mensajero despistado, solo para que su complexión fornida sobreestimara su alcance, lo que lo llevó a caer de bruces al suelo.
Gruñendo mientras se levantaba, le arrebató el informe al mensajero. «Dame eso, tonto despistado». Viro hojeó el informe y ya se habían destacado los principales acontecimientos de la operación. Toneladas de textos garabateados apresuradamente se alineaban en los pequeños márgenes entre las oraciones, explicando con mayor detalle las fallas que ocurrieron. Sus dedos estaban apretados alrededor del informe ahora arrugado. «Consígame los técnicos». El mensajero permaneció clavado en el suelo. «Señor, ¿me escuchaste? Tráeme a los técnicos. Corre». «Sí, señor». El mensajero saludó a su superior antes de salir corriendo de la oficina, aprovechando la oportunidad para alejarse lo más posible del enfurecido jefe de Estado Mayor. Viro arrojó el informe ofensivo a través de la habitación, haciendo que rebotara inofensivamente en una de las paredes. Se agarró la cabeza con frustración. El anima en sí no estaría listo de nuevo durante unos días en el mejor de los casos. El hecho de no extraer una fuente de energía mágica tan potente y grande sería perjudicial para el reino Idorma Anim, la creación que había inventado en colaboración con el rey. Ahogó un grito ahogado, recordando la guillotina figurativa que colgaba sobre su cabeza. Su corazón latía salvajemente en su pecho mientras contemplaba cómo iba a explicarle este lío a Fausto. Después de todo, había consumido los pensamientos del hombre hasta el punto de que había comenzado a obsesionarse desde el incidente. Viro estaría mintiendo si no hubiera plagado sus pensamientos también. Desde que descubrió la llamarada de energía masiva en lo que finalmente podría dignarse ser una nueva dimensión, había recorrido la biblioteca, leyendo casi, si no todos, los textos antiguos que se habían alojado en el castillo real. Lo que logró encontrar fueron vagos garabatos encontrados en los márgenes de un antiguo diario que se rumoreaba que pertenecía a un mago legendario de una época anterior a la fundación del reino. La posibilidad de otros mundos fuera de Edolas, incluso Earthland, se había salivado al pensarlo, no solo por los recursos mágicos que podrían extraer en estos otros mundos, sino también por el conocimiento que podría obtener. Viro miró el reloj de su oficina y se tragó ese nudo en la garganta al darse cuenta de la hora. Fausto había exigido un informe en los próximos 5 minutos. Quizás era mejor enviar primero a uno de los mensajeros insensatos. No quería ser él quien le diera la noticia del fracaso al rey. Era, después de todo, no es un hombre que se disgustaba. 0, Kiara. La mujer morena se llevó una mano a la prenda de la cabeza y, con la otra, se protegió los ojos de los feroces vientos que azotaban el campo de Fiore. «Date prisa, Gardin», le gritó a su hijo por encima del estruendo de la tormenta. «La ropa se mojará». El joven chasqueó la lengua, corriendo la corta distancia desde la entrada de la cabaña familiar hasta el tendedero en el otro extremo. Su cabello castaño oscuro estaba húmedo y ondeaba al viento. Sin mencionar que había una incómoda sensación de zumbido en sus oídos, debido a los vientos anormalmente fuertes. Era extraño, por decirlo menos. Un minuto estaba cuidando a los animales en el establo y al siguiente, nubes oscuras y los familiares retumbos de los truenos se reunieron en los cielos. No hacía falta ser un genio para sentir que había algo antinatural en marcha. Se estremeció al pensarlo. Gardin siempre había albergado el deseo de ser un mago y, hasta cierto punto, unirse a un gremio, una vida llena de emoción y aventura. Sin embargo, sus padres estaban en contra de la idea, prefiriendo que su único hijo se quedara con ellos para atender la granja familiar. Desde que discutió sus intenciones de convertirse en mago, su relación con ellos había sido tensa. El chico hizo una mueca cuando el viento se levantó de repente, ignorando la repentina sensación de escozor justo debajo de su ojo izquierdo. Siguió adelante, agarró la poca ropa que quedaba en el tendedero y corrió de regreso a la cabaña. Casi se zambulló en el umbral de su casa. Su madre cerró la puerta detrás de él, con la espalda presionada contra ella mientras se desplomaba al suelo. Ella miró hacia la ventana con una leve arruga en su frente. «¿Qué tormenta más violenta?», dijo. Gardin negó con la cabeza lentamente. «No tienes por qué preocuparte, mamá. Estoy seguro de que papá está escondido en alguna posada del pueblo, esperando que pase la tormenta como el resto de nosotros». Él esperó. Después de todo, su padre era intrínsecamente impulsivo e imprudente. Le preocupaba que el hombre desafiara la tormenta solo para cumplir con las órdenes de los comerciantes locales. Gardin se secó la mezcla de sudor y lluvia de su frente antes de tener que reprimir un grito ahogado, solo que ahora registró el dolor debajo de su ojo. Con cautela, lo secó con el dorso de la mano. Sangre. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Había oído hablar de magos capaces de manipular el viento con tanta fuerza que podía atravesar rocas.
Poderes como ese solo se consideraban justo por encima del promedio. Ignorando el intento de su madre de limpiar la herida, corrió hacia la ventana cercana. ¿Qué es posible? ¿Fue la tormenta antinatural el resultado de un mago poderoso? Nunca se había sentido tan emocionado en su vida. Nunca había tenido el placer de ver la magia real en acción, y no las simples baratijas corrientes que comprarías en las tiendas locales. Los cielos oscuros arriba comenzaron a arremolinarse alrededor de una abertura en el centro de la tormenta. Tan paralizado en la escena sobre él, fue sorprendido desprevenido cuando un repentino destello de un rayo cegó su visión. Gardín instintivamente se llevó los brazos a la cara. Parpadeando, esperó con impaciencia a que sus ojos se reajustaran al brillo repentino, no queriendo perderse más de la tormenta inducida por la magia. Su esperanza de ver una increíble hazaña de magia, una que muchos considerarían un milagro, se desvaneció. No pudo evitar sentirse profundamente decepcionado, pero poco a poco su anterior decepción se convirtió en confusión. Aunque las fuertes lluvias no disminuyeron, la violenta tormenta se había calmado un poco. Volviéndose hacia su madre, le permitió cuidarlo mientras ella le envolvía a los hombros con una toalla tibia. A medias escuchó a su madre murmurar sobre esos peligrosos magos mientras trataba de limpiar la herida. El joven suspiró, su mente entrando y saliendo de la conversación unilateral. Nada bueno, te digo, jugando con toda esa antinaturalidad, porque, ¿puedes imaginar lo que hubiera pasado si esa magia hubiera golpeado tu ojo? Será mejor que te acostumbres a ver el mundo a través de una sola ojo entonces. Gardín parpadeó. Entonces, el chico tragó saliva. Tal vez, después de todo, hubiera algo de verdad en la vida simple. Prólogo terminado. Cronología. La premisa comienza a 3 años antes del canon en el año 781. Entonces, Naruto tendría 16 años, aproximadamente la misma edad que Ersa y Mirahane. Wendy tendrá 9 años y, para entonces, Lisana tendrá 14 años y estaría muerta en un año. Anima. Canon nos presentó muchos agujeros en la trama, pero eso me dejará con la excusa de que el funcionamiento de Anima seguirá siendo un misterio y un posible dispositivo de trama para el futuro. En mi mente, la liberación de las 9 colas atrajo un destello mágico en las lecturas del Anima. Algo similar ocurrió cuando Naruto nació en las Naciones Elementales, pero asumí que el Anima todavía estaba en las etapas de desarrollo y no podía actuar en consecuencia.